Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y voy a decir con total claridad y franqueza que me siento muy a gusto en este programa, porque tenemos como invitada una persona a la que yo respeto profundamente por su capacidad personal, moral, intelectual, y sobre todo, yo le digo, la persona del 1 de mayo, el Día del Trabajo, porque está en la Academia de la Historia, en el Browniano, en el Bolivariano, en el Centro de Estudios Nacionales, que yo tengo el gusto de participar y de colaborar con ella, fundada por don Arturo Frondizi. Fue como académica de la historia, empieza creo que a las 5 de la mañana y termina a las 4 de la mañana del día siguiente. Me refiero a la querida profesora Emilia Menotti. Querida profesora, le agradezco profundamente. Yo sé que usted participó, fue candidata por el MIT, sí, a legisladora, con el doctor Vítolo, creo que usted participó en aquel movimiento combatiente. Exactamente. Yo la dejo y le agradezco profundamente que nos haya dado el honor de estar en este programa ahora en el Bicentenario. Soy yo la que le agradece, doctor, pero es producto de su gran cariño, de su gran respeto, que tiene esas palabras tan lindas, doctor. Pero que son no merezco tantos elogios, son reales. Pero con un gran placer vengo a esta audición, a este programa, mejor dicho, para referirnos a una celebración tan importante como es la del Bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia. Participamos hace unos años de otra celebración muy importante. Bueno, no me refiero al Centenario de Mayo, sino al Sesquicentenario de Mayo. Claro. Ese Sesquicentenario de Mayo que fue brillante, nos dio la colección de Mayo, obras, tanto. Pero hablando de obras, profesora, la interrumpo un segundo. Usted con el doctor Pizarro escribieron 7 tomos, que usted lo puede decir, sí, así, y varios libros más que usted tiene, que yo no lo mencioné al comienzo, pero que... No, por favor. Sí, en colaboración con el doctor Pizarello Virasoro, que falleció hace poco tiempo. Un trabajo enorme ha sido ese. Gracias. Difundir la obra, la formación y la obra realizada por el doctor Frondizi, un gran estadista que tuvo nuestro país. Un ejemplo uno de los mejores estadistas. Exactamente, respetado en todo el mundo. Así es. Por eso es que celebró con tanto esplendor el Sesquicentenario de Mayo. Bueno, usted continúe tranquila y discúlpeme la interrupción. No, nada de ello, en absoluto. Y ahora estamos en el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, cuya importancia y proyección trasciende y trascendió y trasciende nuestras fronteras, porque fue el aliciente que recibió toda América hispana, diríamos, al ver que una de las provincias, una de las colonias del Imperio Español lograba su independencia. El origen fue común de todas estas regiones, el descubrimiento, la organización colonial y luego, como dijo Sarmiento, la invasión napoleónica a España abrió el camino de la victoria a los pueblos de América, porque les enseñó que había llegado el momento para que pudiesen llevar a la práctica sus ideales de libertad, de autonomía, ya que Fernando VII estaba prisionero. Y así se dieron los movimientos conjuntos en América, es decir, que había un clima que unificaba a la población sin que tuvieran contacto, porque España no permitía mucho contacto de colonia con colonia. Fue sincrónico el movimiento en 1809, en Chuquisaca, en La Paz, en Quito, y en 1810, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, México y Chile. Pocos meses de diferencia cada uno de ellos. Establecieron juntas de gobierno, convocaron congresos constituyentes, se dieron constituciones con los derechos que había establecido la PEPA, la famosa constitución dictada en Cádiz, sí, ¿no es cierto?, con todos los derechos y libertades. Pero esa gloria termina en 1814
cuando ante las derrotas de Napoleón en Rusia, los absolutistas apoyan a Fernando para que recupere el trono. ¿Y qué quiso hacer Fernando VII? Volver a dominar plenamente América. Envía una poderosa flota con Pablo Morillo, poderosísima, para que viniera a esa tarea. Pero hubo un irlandés que le ganó de mano, Guillermo Brown. A comienzos de 1814 forma en 2 meses una pequeña flotilla, toma Martín García, bloquea Montevideo, permite la entrada del ejército a Montevideo y pone fin al dominio realista aquí en el Río de la Plata. Pablo Morillo tiene que torcer su rumbo, ir a tierra firme y domina Venezuela, a Cundinamarca, a Colombia, a Quito, y establece paulatinamente todo el predominio nuevamente en América. Otra vez, para 1815, fundamentalmente para el 22, para diciembre de 1815, con el fusilamiento de Morelos en México, se termina la esperanza surgida en 1810, excepto en el Río de la Plata. Y acá en el Río de la Plata surgen las voces entusiastas de las espadas de nuestra gran revolución, San Martín y Belgrano, que presionan para que se reúna un Congreso Constituyente para organizar esta región. Es en octubre de 1815 que manda San Martín un parte al Cabildo de Mendoza y dice: pero ¿cuándo se ha de fijar y reunir el Congreso para la libertad de América del Sur? Y al mismo tiempo hay otro documento fundamental en el 15, dado el 6 de septiembre en Jamaica por Bolívar, que había sido presidente de la Segunda República de Venezuela y derrocado por las fuerzas de Morillo, en el que dice: tenemos que unirnos para terminar el predominio español en esta región, para hacer de América la gran patria, respetada no tanto por su extensión y riqueza como por su libertad y gloria. Esas presiones de Belgrano, de San Martín fundamentalmente, que escriba a Godoy Cruz y a sus diputados para que declararan la independencia, y antes al gobierno de Buenos Aires para que convocara un Congreso Constituyente. Pero ¿qué presionaba acá? Existían, no es únicamente en el mundo actual, las divisiones políticas, divisiones políticas tremendas, centralismo de Buenos Aires, federalismo en el interior. Esto ya a comienzos del 15, cuando Fontezuelas que derrocan a Alvear. A comienzos del 16, también Pacto de Santo Tomé pone fin al gobierno de Rondó y de Álvarez Thomas. Pero ya una junta de observación nombrada por el mismo Cabildo había convocado al Congreso Constituyente. Y el Congreso Constituyente, que presionaba a San Martín y Belgrano, se reúne el 24 de marzo de 1816. Vienen representantes de Cuyo, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Córdoba manda tardíamente su diputado, el Alto Perú, 4 provincias del Alto Perú están representadas por los emigrados, no envían representantes, ni su provincia, Corrientes no, ni Santa Fe, Entre Ríos, ni la Banda Oriental, con la influencia de Artigas, y levantan la bandera artiguista, con los colores de Belgrano y la faja roja cruzándola. Ese Congreso finalmente, sí, el 24 de marzo comienza a sesionar. No tenía todavía un plan concreto, pero era necesario, primero, nombrar ya a un director supremo estable, no nombrado por el Cabildo de Buenos Aires, sino por el Congreso General. El 3 de mayo nombran a Pueyrredón, por influencia de Güemes, Belgrano y San Martín. Una figura noble, respetada, indudablemente ideal para que fuera director supremo. Pero luego de ello, San Martín escribe, dice: ¿hasta cuándo van a esperar para declarar la independencia? Para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Y así, entonces, esa presión hace que los diputados, si bien no coincidían en todos los temas, pero resuelven el 8 de julio reunirse el 9 y declarar la independencia. Declarar la independencia. Cuando realizan el acto formal, el 9 de julio, pregunta el secretario Paso, presidía el Congreso Laprida, diputado por San Juan. Entonces, ¿queréis que las provincias de la Unión sean independientes del monarca español y su metrópoli? Fue unánime el sí. Después lo van a concretar cada uno individualmente, pero el sí unánime.
la gente que estaba en la calle allá en Tucumán, porque se eligió como lugar de reunión Tucumán para aislarla del litoral y aislarla de la prisión de Buenos Aires Claro. centralista. Estaba allá lejos. De los malos que éramos los del litoral. Exacto. Entonces, allá sesionaron, la población aplaudió la votación unánimemente, pero luego se redacta el acta, como dijo Dardo Cuño, primero es el acto y después Dardo el Cuño. acta. El acta simboliza y ratifica lo que se dijo sin una escritura textual. ¿Y qué dijeron? Las Provincias Unidas de la América del Sur. América del Sur. Es decir, que la declaración de nuestra independencia tiende hacia toda la América del Sur. Todas van a estar comprendidas en eso. Independientes las provincias de la América del Sur. Y tanto es así que Bolívar escribe más adelante a Pueyrredón y le dice que se sienten felices de esa gloria y de lo apoyado aquí. Y cuando se refiere a las provincias de Río de la Plata, no dice las provincias de Río de la Plata, dice el pueblo independiente de la América del Sur. América del Sur. Somos los únicos independientes, los únicos que dimos ese paso. Pero había otros peligros, aparte de las divisiones entre centralistas, federalistas, la invasión de los portugueses a la banda oriental con Lecor. Exactamente. Aprovecharon esa situación para invadir. Y otra equivocada política exterior que tendía también por Europa, a ver si lograban establecer una monarquía aquí. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Cuando decían independientes del monarca y metrópoli, ponen independientes, ya en el acta decían de Fernando VII, sucesores y metrópolis. Y por pedido de Pedro Medrano, el 19 de abril ponen y de toda otra nación extranjera. Es decir, que la libertad proclamada no tenía límites, en absoluto. Era total, plena. Y eso trasciende. Eso levanta el espíritu de las otras poblaciones totalmente sometidas. Y lo vemos nosotros. La libertad siempre levanta el espíritu. Exactamente. Y vemos, por ejemplo, cuando ya en el año 16, antes de la declaración de independencia, Brown salió en octubre del 15 del Río de la Plata y hace su famosa campaña corsaria por el Pacífico. Cuando llega en febrero del 16 a Guayaquil, cuando ven la bandera, la población dice, es pirata, pues dicen, no, es un pabellón insurgente. Entonces ya era distinto. Y cuando llega a Buenaventura, a Colombia también, escribe y levanta el ánimo de esa población sometida totalmente a la reacción de Morillo. ¿Y por qué, podemos decir, San Martín presionaba tanto para la declaración de la independencia? ¿Por qué esa intervención tan activa? Es que San Martín, como gobernador intendente de Cuyo, tenía un plan, el plan continental, organizar un gran ejército, cruzar la cordillera, dar la independencia a Chile y por mar llegar a Perú. Así es. Él tenía su ejército, pero San Martín, muy bien ubicado, decía, ¿cómo voy a dar la independencia al frente de un ejército comandado por un insurgente? Yo no soy un insurgente, yo quiero ir como representante de un Estado nacional y llevar una bandera nacional. Y por eso presionaba totalmente. Y vemos que la independencia se declara el 9 de julio y él en enero del 17 ya cruza la cordillera. Así es. Es decir, que tenía el sentido patriótico y como punto de vista, ¿cuál era su punto de vista? América libre. América libre. América libre. Eso es lo que tiene nuestra declaración. Y mire usted, el martes 5 fue la independencia de Venezuela, un aniversario de la independencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811. Habló el señor embajador. ¿Y a qué se refirió? Se refirió a la independencia, sí, de su patria en el 11, pero al bicentenario de nuestra independencia, que había sido recibido como un aliciente pleno en su tierra, Venezuela. Y Bolívar llamaba a los habitantes y decía, compatriotas, todos formamos una sola patria, ustedes y nosotros. Y para nosotros, los de la patria venezolana, ustedes son hijos de esta tierra. Eso es lo hermoso. Sentido americanista que tenemos surge ya
desde aquella época. En aquella época. Bueno, pasan 200 años, profesora. 200 años. Yo por el tiempo, etcétera, le preguntaría su opinión Sí, con respecto a estos últimos 100 años de nuestra vida argentina, especialmente. lamentablemente venimos... Ha habido muchos desencuentros, ¿no? Exacto, con desencuentros plenos. Usted siempre dice que es necesario el diálogo, porque de ese intercambio se puede llegar Claro. a una solución. Y efectivamente, por ejemplo, en aquella época era un congreso, cada uno expresaba su pensamiento, pero llegaron a una concreción. Claro. Pese a los peligros, por el norte Sipe, Que por son acá los la portugueses, independencia que no era- importa. No le importaba que estuvieran los realistas, que estuvieran los portugueses. Había que declarar independencia. Nosotros no. Seguimos peleándonos, seguimos disgustados. Termina un gobierno, el que viene corta todo lo Corta anterior. todo. Es tremendo. Tenemos que tener una línea para que Argentina vuelva a ser esa nación que alienta, que da esperanzas, que da fe, porque sus habitantes no tenemos ideas ni de conquista, ni de predominio, nada. Lo que queremos es una convivencia total, para que América pueda ser esa tierra, ¿no es cierto?, tan elogiada por su libertad y su gloria. Con tranquilidad, tengo 5 minutos, tenemos ¿Cómo no? todavía, profesora, así que yo la Claro. dejo a usted con esta magnífica clase de No, estos 200 Rafael, años de no, historia. le agradezco a usted De totalmente. independencia. Pero si nosotros respetásemos el pensamiento de figuras preclaras al frente de la nación podría marchar muy bien. Bueno, usted tuvo el honor y el gusto de compartir con, a mí, uno de los mejores estadistas que tuvo este Ay, país, sí. que fue don Arturo Frondizi. Exacto, le agradezco. Y ahí ese a recuerdo. usted la conocí yo en la casa del doctor Frondizi, en el Exacto. departamento, Claro. en su austero departamento de la calle Perú. Exacto, cuando un gran gesto suyo, cuando le ofreció la senaduría de la provincia. Fue una mañana que yo Sí, exactamente. lo visité. Bueno, yo lo visitaba siempre. Claro. Desde los 25 años, cuando falleció mi padre, yo venía y iba siempre a aprender con don Arturo. Exacto. Y ese día me acuerdo que la vi a su esposa y a usted, y yo le dije, es la primera vez que vengo a verlo al presidente, no para aprender. Así Me vino es. un gran favor que fue. Sí, sí. Yo no fue un gesto mío, sino al contrario, yo creo que era una solución para la República, un Exacto. aporte enorme para el país, ¿no? Exactamente, porque era muy respetado en el exterior. El embajador Hirohito por primera vez dejó su palacio para eso es importante que recibirlo. usted lo diga, porque Por diga primera exterior. vez, el general de Gaulle, Sí. el año anterior a la sesión del doctor Frondizi, se había votado en las Naciones Unidas la situación Argelia-Francia. La Argentina había votado en el 55, 56 por Francia. Sube el doctor, se toca de nuevo al punto, pregunta al representante argentino el voto y el doctor dijo, estamos luchando contra el colonialismo, ¿por quién va a votar? A favor de Argelia, que quiere la independencia. Viajaba a Francia. Le recomendaron que no fuera, porque no iba a ser bien recibido por ese voto. Y dijo, cuando una nación se compromete, hay que cumplir el compromiso de la nación. No importa cómo me reciban a mí, es la nación la que no puede desistir de algo. Fue, en Orly lo recibió el general de Gaulle, le dio la mano y comentaba el doctor Frondizi siempre, me recibió con gesto de mariscal y me dijo, bienvenido presidente, pero usted votó contra Francia. Entonces dije, el doctor decía, yo me puse como comandante en jefe de las fuerzas de mi patria y le dije, mire presidente, Francia nos dio una trilogía, libertad, igualdad y fraternidad. En mi eso es muy país importante, la que cumplimos explique eso. plenamente. En mi país la cumplimos. Libertad, Claro, libertad, fraternidad, igualdad. fraternidad e igualdad. La Revolución Francesa fue así, dice, nosotros la cumplimos, pero el que no está cumpliendo es Francia. De Gaulle lo miró serio, se sonrió, le dio un abrazo y fue el mejor amigo que tuvo el doctor Frondizi. Usted es del Centro Nacionales. Y del con, Centro- con Kennedy también, ¿eh? Con Kennedy lo mismo. Con Kennedy también, cuando estaban analizando la política exterior, la política para con América, Kennedy tenía la cláusula apoyar escuelas y hospitales, dinero para escuelas y hospitales. Y el doctor Frondizi le dijo, mire, lo que necesitamos nosotros son industrias, porque cuando hay una industria, cuando usted ve
y vaya a Humahuaca, una escuela, está sola la escuela por allá perdida. Donde hay una industria, se forma un pueblo, porque el que trabaja en la industria vive allí. Es necesario tener escuela y tener hospital. Entonces, dé el apoyo para industrializar a los países latinoamericanos. Tendremos Salud, hospitales educación, y tendremos ¿no? escuela y educación. Kennedy lo miró y dijo, tiene mucha razón, y cambió entonces su principio. Es decir... Nos quedan 2 minutos, profesora, así que yo la dejo que usted se exprese con total bueno, tranquilidad. Claro. Esto que le decía de ese periodo, doctor, es cuando hay figuras realmente que ubican a la historia en su justo lugar. Porque lamentablemente en los últimos tiempos se está tergiversando la historia. Se pone la ideología y no el hecho histórico. Yo creo que la ideología para mí no existe. No existe. Tienen las ideas. Claro, ¿no? Se tergiversa. Y en este momento, bicentenario de la declaración de la independencia, no de la independencia, como dicen muchos, porque independientes de hecho éramos, necesitábamos serlo de derecho. Declaración de la independencia. Perfecto, aceptar, con problemas, con separaciones, con pensamientos distintos. Y se logró ese hecho importante, porque superaban nuestras propias ambiciones, esperanzas y fe para proyectarse a todo un continente. Eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Aquellas medidas que permitan al país afirmarse, asentarse, ser reconocido, para que volvamos a ser admirados como éramos a comienzos del siglo pasado, no del siglo pasado, del otro. Yo la felicito, profesora, magnífica exposición la suya, le agradezco enormemente su presencia y tengo la gran satisfacción de colaborar con usted en toda la tarea que está desarrollando. Yo le agradezco a usted esta invitación. No es que colabore, usted es director dentro del Centro Nacional de Política Interior. Usted es nuestro director en eso y que le en fin, le agradecemos enormemente, enormemente, porque su presencia es muy importante en este centro que fundó el doctor Frondizi para analizar los problemas del país con una visión de futuro, con una visión de grandeza y nunca con un pensamiento cerrado político. Gracias, profesora, muchísimas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias por permitirme hablar en su programa. Gracias. Es un lujo. Gracias para mí. Vamos a pausa y vengo con mis conclusiones. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Magnífica exposición, la escuché con suma atención porque una clase magistral de la profesora Emilia Menotti, a la que le agradezco profundamente. Y creo que esto nos tiene que indicar que a pesar de los problemas, de las dificultades que venimos atravesando, sobre todo en esta última etapa, 70, 80 años atrás, es necesario que entre todos entendamos que es fundamental, que es de enorme trascendencia, es nuestra obligación buscar el entendimiento, buscar la unidad, buscar el pluralismo, respetar a aquellos que discrepen con nosotros. Y ella mencionó al doctor Frondizi, que me acuerdo que me invitó a que lo acompañara a una conferencia que dio sobre Carlos Pellegrini, industrialista. En pocos días más se cumple un aniversario más de la muerte del piloto de tormenta que fue aquel gran presidente argentino, el doctor Carlos Pellegrini. Por eso creo que cuando los hombres interpretamos que cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, tenemos que buscar las coincidencias y el bienestar general, que nuestra ciudadanía, nuestros prójimos, los seres humanos vivan mejor, los argentinos tengan un mejor estándar de vida, es por supuesto que de enorme trascendencia en este bicentenario que todos busquemos soluciones y tratemos de buscar lo mejor para los seres humanos. Que Dios así lo quiera.